Vamos a seguir nuestro curso Principios de Sanidad. Y hoy día vamos a estudiar la sanidad que ha sido provista tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos, Señor, aquí. Gracias porque tú nos enseñas, nos instruyes por medio de la Escritura para que nosotros sepamos todo lo que tú nos has concedido en Cristo Jesús. Gracias porque la sanidad es un hecho real que tú compraste, Jesucristo, a través de tu muerte, resurrección, sepultura y ascensión al cielo. Tú tuviste la victoria para que nosotros podamos vivir en salud divina. Te damos gracias porque podemos tomar de la medicina que está en tu palabra para que ella pueda ser viva, eficaz en cada parte de nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Muchos de nosotros hoy en día hemos leído el Antiguo Testamento sin revelación de la obra terminada de Cristo en la cruz, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos puesto la sanidad en un futuro? El Señor nos bendecirá, el Señor nos sanará, el Señor proveerá, ¿no? Y pensamos que estamos hablando en fe. Y eso no es verdad. Entonces, nosotros vamos a ver en esta mañana la diferencia que hay entre nosotros que somos del nuevo pacto. Por eso la palabra dice que nuestro pacto nuevo está establecido sobre mejores promesas. Y es más, en hechos ya reales y concretos que fueron hechos por Jesús para nosotros. Cuando nosotros leemos el Antiguo Pacto, vamos a encontrar siempre algo específico. Si tú haces, tú serás. Si tú haces, tú podrás. Si tú haces, tú tendrás. Y todo está futuro, futuro y futuro. Pero así no es en el nuevo pacto. Nosotros ya somos, si creemos, si tú crees, tú eres. Si tú crees, tú puedes. Si tú crees, tú tienes. No tendrás. Tenemos todo lo que Él nos ha dado. La Biblia dice que nos ha bendecido con toda, bendecidos. Ya hemos sido bendecidos. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a leer Éxodo 15, 26. Leamos lo que dice ahí. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dijo, ¿a quién estaba hablando Dios el Padre aquí en este pasaje? ¿A nosotros la iglesia hoy? No, estaba hablando a Israel. A Israel. Nosotros nunca hemos estado bajo la ley. Nosotros nunca hemos estado bajo la ley. Nosotros hemos estado bajo la ley, bajo la ley del pecado, pero no bajo la ley de Moisés, ni bajo la ley del Antiguo Pacto. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero ahora estamos en una nueva ley, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte, y de todas sus consecuencias del pecado. Entonces, Éxodo 15, 26, dice así, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres, tiempo pasado, tiempo futuro o tiempo pasado, futuro, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces vamos a ver que una y otra vez los verbos están en tiempo futuro y está ligado a cuánto ellos pudieran ser obedientes.
si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y guardares todos sus estatutos, entonces ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y nosotros hemos tomado muchas veces esta palabra, el Señor es mi sanador, porque Él es nuestro sanador, pero no por hacer mandamientos. Ahora, nosotros que estamos en Cristo no damos lugar al diablo. La Biblia nos manda que nosotros no demos lugar al diablo. Pero nosotros no tenemos que poner ni las cosas en el futuro, ni dependiendo de lo que nosotros podemos hacer. Porque en realidad el que pagó un precio, un alto precio, fue nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no podíamos pagarlo. Ahora, esa palabra enviaré no significa de que Dios envía las enfermedades. Ya hemos visto nosotros que aquel que envía las enfermedades es el diablo. No hay ninguna enfermedad que el Señor manda, porque todo perfecto y toda buena dádiva desciende de Él. Si Él mandaría las enfermedades, tendría que robárselas al diablo para dárnoslas. Cuando Jesús vino, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y Él siempre estuvo haciendo la voluntad del Padre. Él no enfermó a nadie. Él sanó. Dios sana, no enferma. Ahora, esa palabra en hebraico literalmente se debe leer: yo no permitiré. Esa palabra enviar. La palabra enviar que hemos leído, leímos, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y des oído sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié. Esa palabra envié a los egipcios, te enviaré a ti. Esa palabra enviar se debe leer, yo no permitiré ninguna de las enfermedades, de esas enfermedades sobre ti. El Señor no iba a permitir que ninguna de las enfermedades que habían caído en los egipcios vendrían sobre ellos. Yo no permití, dice, observe que Dios no colocó las enfermedades en Israel o en los egipcios. Es Satanás, el Dios de este mundo, que hace que los hombres queden enfermos, tanto en el antiguo pacto como en este nuevo pacto. Antes de la muerte de Jesús, ¿no? Después de la caída del hombre, y después, ahora también Satanás sigue haciendo las mismas cosas. Y él seguirá haciendo las mismas cosas en la gente, hasta que ellos sepan que a través de la palabra no tienen que vivir así. Nosotros los cristianos no debemos de vivir con nada que le pertenezca al diablo. Debes tratar la enfermedad de la misma manera que tratas el pecado. Echarlo lejos y fuera en el nombre de Jesús. Cuando un síntoma viene a tu cuerpo, tú debes pararte firme en la palabra y dices, el escrito está. Y ahí agarramos nuestra bendición para este tiempo. Por sus llagas he sido curado. Y si está un síntoma en ti, está ilegal. Y no es la voluntad de tu Padre. No te está enseñando nada de esa enfermedad. Mucha gente se muere con enfermedades diciendo que Dios le está enseñando alguna cosa. Pero mueren sin saber lo que Dios supuestamente le estuvo enseñando con esa enfermedad. Él no es aquel que enferma, Él es aquel que sana. Leamos el Salmo 105, versículo 37. Salmo 105, 37. ¿Sabes qué? Por mucho tiempo, yo estuve predicando versículos del Antiguo Pacto a la gente, ministrando a los enfermos, mezclando con los versículos del Nuevo Pacto. Y yo misma no entendía, y a veces trataba de arreglar, y decía, pero Dios, pero la gente en su misericordia, en la misericordia de Dios, ellos recibían sanidad, porque Dios es bueno, y porque traía luz, porque también hablaba los versículos que están en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero yo les decía cosas y después decía, bueno, pero el Señor permite, pero Él no lo ejecuta y está un poco confundida. Pero ahora ya puedo entender, ¿no? Ese permitir no es que Él comisiona al diablo para que lo haga o lo deja ahí, ¿no? Sino que debido a que el hombre camina sin luz y sin revelación, el hombre entra a un lugar donde el enemigo tiene toda su autoridad para ejercer lo que él hace.
Pero ¿quiénes somos llamados para ir y sacar a la gente de esa condición, ese lugar de oscuridad, de mentira? La pastora estaba hablando hoy día en la mañana, uno me preguntó, ¿no? Hermana, ¿cómo es que el Señor borra el nombre, ¿no?, del libro de la vida? Y muchas veces en las iglesias tradicionales nos enseñaron de que el Señor, cada vez que uno se entregaba, así yo lo entendí, donde yo comencé a congregar, el Señor escribía tu nombre en el libro de la vida, ¿no? Y que tú tenías que permanecer firme, sin caída, hasta el fin. Porque de lo contrario, tu nombre era quitado, borrado. Y no es así. La Biblia de Dios dice que la salvación es para todos. Él murió por todos. Él sanó a todos. Y cuando nosotros le damos las buenas nuevas a las personas que están sin Cristo, le hablamos que también es para ellos. La sanidad es para ti. El perdón de pecados es para ti. La prosperidad es para ti. Tu nombre está ahí. ¿Y cuándo tú tomas posesión? Cuando tú recibes el mensaje y recibes a una persona que es Cristo Jesús. Cuando las personas entienden que no tienen que hacer ningún esfuerzo. Hay gente que te dice, no estoy preparado hoy día para recibir a Jesús. Hay gente que está en adulterio, está en robos, está en asesinatos. Yo he conocido gente que estaba en asesinatos. Recuerdo el caso en Brasil de un muchacho que cuando me dieron el expediente para leer, yo estuve leyendo toda la noche su caso y en realidad yo podía ver una persona que tenía ese deseo de matar, ese deseo de usar cosas para destruir la vida de la gente. Y cuando un juez de menor, porque él era un menor de edad, tenía 16 años y había matado a 3 personas, este juez de menor me dijo, por favor anda y comparte la palabra, pero empápate de su expediente para que sepas con quién vas a tratar, ¿no? Cuando yo entré a esa delegacia, estaba el chico sentado con sus pelos que estaban parados, todo sucio, y me miró con ira, y él abrió su boca y me dijo, ¿tú crees que me vas a convencer? Y yo le dije, yo no. El Espíritu Santo convence al mundo. Es el Espíritu Santo quien nos da revelación de la palabra, pero alguien le tiene que predicar. Entonces comencé a predicarle y este muchacho recibió a Jesús. Pero en el momento de que él estaba cabizbajo, yo pensé que era una tomadera de pelo, porque como él era un asesino, que todo lo que encontraba en la mano había matado a 3 personas de diferente modalidad, él iba a ahorcarme algo, ¿no? Entonces, yo estaba con un poco de estar un poquito lejos de él. Pero en cuanto yo compartía la palabra, el amor de Dios vino a mi corazón y yo lo vi y yo lo abracé. Y él comenzó a llorar y a temblar. Y le dije, ¿quieres recibir a Jesús? Y él llorando dijo, quiero, me dijo. Entonces vamos a hacer una oración ahí. Él estaba sentado en ese momento. Él agarró, se paró y dijo, necesito arrodillarme, dijo. Y ahí cuando él recibió a Jesús, él comenzó a decir, gracias, gracias Jesús, porque tu sangre ahora me limpia de todo pecado. Tú me liberas de toda obra del diablo. Yo le decía, repetí una oración, tú me liberas, me haces libre. Al día siguiente, cuando yo fui a su celda, él había escrito, he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él sabía que había sido trasladado. ¿Sabes que hay tantas bendiciones que nos aguardan? Y la gente tiene que entender ese mensaje, que no solamente Jesús perdonó pecados, sino también sanó los cuerpos de la gente. Acá en el Salmo 107, versículo 105, 37. Vamos a leer. Salmo 105, 37 dice así. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. ¿De quién está hablando aquí el salmista? ¿A quiénes el Señor sacó? Al pueblo de Israel. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en Egipto, haciendo tareas muy duras, eran esclavos. Yo pienso, esa gente estaba enferma. Pero cuando el Señor los sacó, dice que los sacó bendecidos, con dinero, con oro, con plata, y que entre todos ellos, en sus tribus no hubo ni un solo enfermo.
3 millones de personas que salieron. Y no hubo ningún enfermo. Y ellos caminaron. Cuando caminaron en obediencia al pacto con Dios que Dios les había dado, entonces el maligno no los podía tocar. Ellos caminaban en sanidad. Ellos caminaban en prosperidad. Los sacó con oro y plata. A veces, como yo le decía la otra vez, somos muy fáciles en creer en ciertos tipos de bendiciones del Señor como la sanidad, y cuando se trata de la prosperidad, tenemos un poco de problemas. Y comenzamos a hablar, uy, pero no tengo. Tú tienes. En Cristo estamos totalmente completos. No nos falta nada. No tenemos necesidad de ningún bien. El Señor nos ha dado todas las cosas en abundancia para que nosotros las disfrutemos. Ahora, ¿no nos va a dar las cosas materiales y nos va a dejar enfermos? ¿Cómo una persona puede disfrutar de las cosas materiales estando con su cuerpo enfermo? ¿Han visto personas tener mucho dinero y no poder comer? Tienen lo suficiente de dinero, pero no pueden comer porque están enfermos y sus cuerpos están debilitados, tirados en una cama. El Dios de Israel sanó a su pueblo, pero el Dios de la iglesia, porque ya no es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, porque ellos rechazaron al Mesías, ellos no creyeron en Jesucristo. Aquel que cree en el Hijo tiene al Padre, aquel que tiene al Hijo tiene la vida, aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, el pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia. Pero en este tiempo ellos eran el pueblo de Dios. Pero estaban bajo una ley. Ellos tenían que cumplir preceptos. Ellos tenían que cumplir mandamientos. Nosotros caminamos en la palabra del Señor por amor y obediencia a nuestro Dios. No porque pensamos que el Señor, si no hacemos algo, nos va a quitar. Él no es un Dios que nos quita las bendiciones, Él es un Dios que da abundantemente. Éxodo 23, 25 y 26. Éxodo 23, 25 y 26. Mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Otra vez encontramos las palabras en futuro, los verbos. Serviréis. Él bendecirá. Él quitará toda enfermedad de en medio de ti. Versículo 26. No habrá futuro mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días. Todo está en futuro y ligado en hacer. Cuando nosotros comenzamos a oír el mensaje de fe, ¿no? Nos hablaron una y otra vez que tú tenías que confesar. Y habían algunas copias que llegaron a mí de Charles Capps, en las cuales decía, ¿no? Repite tantas veces estos versículos, ¿no? Y que uno iba a recibir. Entonces nuestra sanidad estaba basada en cuánto nosotros hacíamos. Y comenzábamos, ¿no? A hablar una y otra vez. Usábamos Josué 1:8. ¿Recuerdan lo que dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nosotros pensábamos que eso era para hoy, ¿no? De día y de noche, de día y de noche. Cuanto más repitas, ¿no? Entonces tú vas a estar más cerca de tu sanidad. Y gente se murió hablando la verdad, pero no la tomaron para ellos. Una palabra que ha sido dada para la gente de Israel. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos?
Ciertamente Él llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores. Nosotros lo teníamos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae la paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es totalmente diferente. Fuimos curados. No que ninguna enfermedad vendrá sobre ti. Fuimos sanados, somos el cuerpo de Cristo. Ya somos, ya tenemos, ya podemos. Es una razón por la cual gozarnos y levantar nuestras manos cuando adoramos al Señor. Porque Él es bueno, porque nuestro Dios es bueno. Y nos ha sacado de la esclavitud que estábamos nosotros debajo de la bota del diablo, donde nos tenía sujetos al pecado, enfermos, sin esperanza y sin Dios. Ahora todo es diferente, pero ellos recibieron. No hubo enfermos en ninguna de sus tribus. Salieron bendecidos con oro y plata. El Señor era su sanador. Pero nosotros vivimos en un mejor pacto, mejores promesas, mejores cosas tenemos. Nosotros ya tenemos y no tenemos que hacer nada para tener. Él lo obtuvo, Él lo pagó. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 13 al 15. Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 13 al 15. ¿Alguna vez han orado así o han escuchado a alguien orar, no? Señor, por favor, sáname. Y le estamos rogando a Él que haga algo. Señor, ten misericordia. Señor, ayúdame. Como si Él no hubiera hecho la obra por nosotros. Señor, por favor. Algunos dicen todavía por favor. Y en otros lugares se ponen a llorar, ¿no? Se ponen a llorar, a pedirle al Señor que les dé lo que ya el Señor les dio. Ven un momentito, hermana. Tú. Yo voy a hacer una representación con ella que yo lo escuché hacer al ministro Rubén Maraví. Ven, sube. Yo voy a representar a Dios, ella va a representar la iglesia. El Señor nos dice, te lo doy. Yo les pregunto, ¿ella lo tiene o no lo tiene? No lo tiene. Le digo nuevamente, te lo doy. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Por qué no lo tenía primero? ¿Porque el Señor no lo había dado o porque no lo había recibido? Cuando lo recibimos, gracias, cuando lo recibimos lo tenemos. Cuando recibimos a Jesús, ya tenemos nuestra sanidad. ¿Y por qué están los síntomas? ¿Por qué están los síntomas? Porque en el mundo espiritual ya ha sido dado. Y para que se materialice, tú tienes que caminar firme en la fe. Tú tienes que tomar y permanecer firme. La Biblia dice que con la fe y la paciencia nosotros heredamos las promesas. Tú te mantienes el tiempo suficiente creyendo que ya lo tienes. Tú le das gracias al Señor, llenándote de la palabra todos los días de sanidad y dejando que tu cuerpo experimente la unción y el poder que está en la palabra. La gente que recibe, ¿sabes qué? Son las personas que pasan tiempo, no para hablar tanto la palabra, sino para entender lo que Él nos ha concedido. Él ya nos dio la sanidad. Llámate como Él te llama. Llámate sano. ¿Ustedes no se saludan entre ustedes bendecido? ¿Y por qué se llaman bendecidos? Porque ella nos bendijo. No nos va a bendecir. Ella nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Si tú estás en Cristo, eres un bendecido. Eres una mujer y un hombre sano. Eres una persona que el pecado no te domina. No eres esclavo al diablo para servirlo. Tu cuerpo no es basurero donde Satanás viene y coloca su basura. En el nombre de Jesús,
Echa fuera la obra de Satanás. Y dile, escrito está, escrito está, escrito está. No voy a ser sano, estoy sano. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Él llamaba las cosas que no son. Y nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Somos hijos de fe. ¿Y qué hablamos? Hablamos conforme a lo que está escrito. Hablamos la palabra de Dios. Al hablar la palabra de Dios va a comenzar a producir fe, fe, fe. Y nosotros vamos a ir creciendo. El justo por la fe vivirá. No morirás, sino que vivirás. No morirás, sino que vivirás. Un día un pastor me dijo, anda a esa casa y dile a las personas que su familiar que está muy viejito va a morir. Yo lo miré y le dije, yo no voy a ir a hablar eso. Yo no voy a ir a ministrar muerte. Primeramente no tengo ninguna palabra de conocimiento y de sabiduría para decirle a esa familia que ese hombre va a morir. Voy a ir a hablar vida. La vida está en su palabra. Habla su palabra. Habla su palabra a favor de otros. Habla la palabra de Dios para ti. ¿Sabes qué? Sacúdete esas mentiras. Renueva tu mente con la palabra de Dios una y otra vez. Deja que la palabra entre a tu vida y que te cambie. La palabra nos cambia. Él no cambia, pero su palabra nos cambia. Si la gente en el Antiguo Pacto recibieron tantas bendiciones, y a veces yo pensaba, ¿no? Maravilloso habrá sido atravesar el Mar Rojo. Maravilloso. Pero más maravilloso en lo que vivimos nosotros. Porque debe haber sido horrible. Moisés estando Faraón atrás y los carros de Faraón y todo, y adelante el Mar Rojo. Y que él tenía que extender. Llegó un momento que se puso a orar. No era momento de orar. Era el momento de estirar su mano y con la vara abrir el mar. El Señor dice, ¿no te he dicho que mi pueblo marche? Ya no es momento de pedir a Dios que haga algo. Es el momento de tomar posesión en el nombre de Jesús. Porque es en Jesús quien tenemos todas las cosas. Leamos Deuteronomio 7, versículos del 13 al 15. Dios dijo para Israel, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, otra vez viene esa palabra que significa no las permitirá sobre ti, antes las pondrá, permitirá sobre los que te aborrecieren. Había ido a la casa de una misionera en Guanta. Y esa misionera tenía un árbol que se le había entrado un bicho y se había hecho un hueco. Había hecho un hueco ahí, se estaba comiendo y estaba perdiendo su árbol, ¿no? El Señor no solamente nos bendice a nosotros, sino nos bendice todo lo que pertenece a nosotros. Nuestro ganado, ya ha bendecido de antemano, todo. Entonces yo agarré y le dije a esta hermana, voy a maldecir esa obra del diablo y voy a mandar que esa plaga que está en tu árbol se seque, se muera en el nombre de Jesús. Entonces ella me miró y me dijo, ¿pero eso es bíblico? Y yo le dije, sí, le dije, Jesús maldijo la higuera. ¿Y a quién maldices? A lo que está fuera de lo normal, fuera de la voluntad de Dios. Y voy a maldecir esa obra del diablo en el nombre de Jesús. Entonces yo oré y a los pocos días se comenzó a mejorar. Y había pasado algunos meses y ella se fue a Estados Unidos, porque es americana, y fue y habló con su padre, ¿no? Para esto había sucedido otra situación había sucedido en esos días que había estado en Guanta.
había habido una reunión de jóvenes y tenían que llegar de Lima unos maestros, ¿no?, de unas iglesias que ellos pertenecen. Ellos son de la iglesia, me acuerdo si era presbiteriana, muy tradicionales, ¿no? Presbiterianos eran. Entonces, estos maestros, estos hermanos no habían venido y habían dejado plantado a los jóvenes. Y como yo estaba ahí, yo me iba al día siguiente, pero como yo estaba ahí, me dijeron, ¿tú no te puedes quedar para que compartas con los jóvenes la palabra? Yo les dije, bueno, está bien. Pero hay muchas iglesias tradicionales que la mujer no puede predicar en el púlpito. Solamente puede enseñar en la escuela dominical, ¿no?, a los niños, ¿no? Y estaba ahí en esa reunión y sucedió que cuando yo estaba compartiendo la palabra hubo un viento fuerte y comenzó la calamina del techo a sonar. Y parecía que ese viento iba a tirar la calamina para afuera. Y nos habíamos quedado en oscuras. De ahí yo les dije a los jóvenes, Jesús reprendió el viento. Ellos dijeron, sí. ¿La Biblia dice que las mismas obras nosotros haríamos? Ellos dijeron, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar que esto termine en el nombre de Jesús. Entonces, agarré y le dije a un joven, traiga su guitarra y vamos a alabar al Señor. Pero ellos me estaban mirando muy, muy raro, ¿no? Comencé a tomar autoridad, alabamos al Señor, tomamos autoridad y eso se paró. En terminando de orar, al poco rato, vino la calma y todo estaba normal. Entonces, el pastor que estaba al fondo, él agarró y se quedó admirado. Diría, ¿qué poder es este? El único poder que nos ha sido dado. En el nombre de Jesús. Y él agarró y me dijo, hermana, me dijo, quiero pedirle un favor. ¿Usted puede predicar el domingo en la iglesia? Yo me quedé así, ¿no? Diciendo, él se va a traer un tremendo problema con la gente de su iglesia. Pero yo acepté. Dije, sí, está bien, le dije. Yo voy a predicar, ¿no? Cuando en Estados Unidos se enteraron que el pastor me había permitido predicar en la iglesia y que lo que había pasado con el árbol, ellos dijeron, esa mujer está llena de demonios. No le permitan nunca más hablar en la iglesia. Pero cuando su hija estuvo enferma con cáncer, ¿no?, el Señor puso algo en mi corazón. Grábale un cassette y enséñale la palabra. Y comencé a enseñarle a través de ese cassette cómo recibir sanidad. Y yo le decía, por su nombre la llamaba, Ruti, escucha, el Señor es tu sanador, es el Dios que te ha sanado. Jesucristo llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores. No lo veas en un tiempo futuro, ya fue hecho. Y ella me contó después que regresó a Lima que ella una y otra vez oía ese cassette, una y otra vez, hasta que se le malogró. Se le trabó un día la cinta y se malogró el cassette, ¿no? Pero ella dice, ya esa palabra había quedado en mi corazón y había creído que no era para un tiempo futuro. Hermanos, es para ahora la sanidad, es para ahora la sanidad, es para ahora el ser libre de dolores. Y nosotros somos llamados a ver el plan de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. No abramos mano de las bendiciones que nos han sido dadas en Cristo Jesús. Alaba al Señor, ministralo a Él. Él es tu sanador. Vamos a ir al Salmo 103, versículos del 3 al 5. Todos estos versículos están en el Antiguo Testamento. Salmo 103, versículos del 3 al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él pagó el precio por todos tus pecados, por lo que ya has cometido, ¿no? Y todos los pecados que hubieras que cometer en cuanto estés en este cuerpo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? Nos limpia, 1 Juan 1:7, de todo pecado. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar todo pecado. Él es aquel que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es evidente el hecho de que la dolencia vino por causa de la desobediencia de Israel para con la ley de Dios. Perdón por su desobediencia significa la sanidad de sus cuerpos. Cuando ellos eran perdonados, ¿no?, venía inmediatamente la sanidad y los beneficios que el Señor había dado. Dios dijo en este pasaje que Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana, no una parte de las dolencias, sino todas. No una parte, son todas. Hay personas que pueden creer en ciertas dolencias, pero cuando escuchan una palabra que los médicos dicen que nada pueden hacer, se olvida la Escritura que dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible. Y que si tú crees, ¿no? Tú crees, vamos a ir a Marcos 9:23 para ver lo que dice ahí. Jesús estaba hablando con un hombre que trajo a sus discípulos, su hijo, y que ellos no pudieron hacer nada, dice. Marcos capítulo 9. Jesús le dijo, si puedes creer, si tú crees, tú tienes. Si tú crees, tú puedes. Si tú crees, tú eres. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. Y en esa palabra todo está incluido sanidad para nuestros cuerpos. Si tú crees que Jesús llevó ciertamente tus enfermedades y sufrió tus dolores, eso que tú crees ya es tuyo, es tuyo. ¿Sabes qué? No mires las cosas como imposibles. Si tú crees, todo es posible. Había un hombre en Brasil que él estaba internado y él de un momento para otro quedó paralítico y mudo. Entonces unas hermanitas habían ido después de la reunión de oración para visitar a otra persona y vieron pues de que la esposa del hombre, ¿no?, le hablaba al hombre, ¿no?, y el hombre la miraba y el hombre no respondía, ¿no? Y el hombre estaba bien fastidiado, estaba el hombre ahí echado en la cama. Entonces se acercaron donde la esposa de este señor y le preguntaron, ¿qué es lo que tiene? Y dijo, es una enfermedad rara. Los médicos no encuentran la causa y él está mudo y está paralítico. No movía los brazos, no movía las piernas, no hablaba. No podía ni escribir ni siquiera para decir lo que quería, el pobre hombre. Entonces yo agarré, ellas me dijeron, ¿por qué no vamos a visitarlo? Ya, le dije, mañana vamos. Entonces comencé a ir a visitarlo, un día sí, un día no. Para eso yo quedé con su esposa. El día que yo vengo, tú no vienes, porque él te va a prestar atención a ti y no va a poner atención a la palabra. El día que yo vengo, tú no vienes. Y así nos habíamos puesto de acuerdo. Primero el hombre me miraba con cólera y yo dije, Señor, ¿qué hago para que este hombre reciba de tu palabra? Y no sé si ustedes han leído ese libro, Hay un milagro en tu boca. Entonces agarré y llevé el libro Hay un milagro en tu boca y se lo di a la esposa. Y le dije, señora, usted le va a leer este libro a su esposo. Entonces ella agarró y me dijo, ya, yo voy a quedar hasta más tarde y le voy a leer el libro. Y en ese libro habla el testimonio de la hija de John Austin, ¿no? Que ella había nacido sin poder succionar, no sé qué nombre. ¿Usted recuerda el nombre de la enfermedad, pastor? De la hija de John Austin, que no sé cómo se llama, era paralítica, totalmente no se podía mover, ni siquiera levantar su cabecita, ¿no?, ni succionar, ¿no? Y él, como venía de un trasfondo religioso, donde no creían que la sanidad es para hoy, no sabía cómo ayudar a su hija, pero de repente le escuchó sobre la palabra de sanidad. A veces cuando las personas, nosotros le hablamos de sanidad, nos creen chiflados y locos.
¿Cómo vas a llamar que eres sano cuando estás enfermo? Ahora, nosotros no negamos el hecho real, natural, la realidad. Nosotros hablamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la verdad para nuestras vidas. Y porque Dios nunca miente, y Él dice lo que Él ha hecho. Entonces comencé a compartir con ese señor, le leí el libro y ella le leyó a su esposo. Dice que durante la madrugada él comenzó a recordar lo que él había oído. Y había oído que había un poder poderoso en las palabras que nosotros hablamos. Y eso lo había guardado en su corazón. Entonces él dijo así dentro de su corazón, dice, si esto es verdad, entonces, Señor, acá estoy, haz un cambio en mí. Ahora, dice que él estaba de su corazón hablando. Entonces dice que él no sabe cómo, de repente abrió su boca porque el cerebro no le comandaba ningún mensaje, ninguna dirección para poder estimularlo al hablar. Pero dice, en ese momento abrí mi boca en la madrugada y dije, Jesús. Cuando yo llegué al día siguiente y le comencé a hablar a este hombre la palabra, el hombre me miraba con otro rostro. De ahí, pero no me decía nada. Cuando de repente él me dijo, amén. Ahí cuando él dijo amén, yo le dije, has estado todo el tiempo ahí pudiendo hablar y no me has respondido nada. Le dije, no te pases. Pero pasaron los días y el hombre seguía enfermo, porque él tenía un pensamiento. Yo le he fallado mucho a Dios. Tengo que ser perfecto. Muchas cosas malas he hecho en mi vida y no merezco mi sanidad. Entonces, una y otra vez yo comencé a predicarle. Llegó el día que lo botaban del hospital. Yo había ido ya al hospital como 2 meses. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y a veces el hombre me hablaba tonterías. Un día lo miré y le dije, oye, antes de que lo sacaran del hospital, yo dije, como lo iban a botar, agarré una ambulancia con una hermana que tenía que ver con la municipalidad y metimos al hombre en la madrugada dentro de esa ambulancia y lo llevamos a otro hospital. Cuando llegamos al hospital, ahí lo recibieron, pero el hombre estaba muy molesto, porque el médico que comenzó a tratar, un neurólogo, quería que el hombre moviera la pierna, algo, pero mueve. Y el hombre gritaba, pero si no puedo mover, ¿tú crees que si pudiera mover? Y lo insultaba, ¿no? No lo haría. Un día me trató tan mal, me dijo, no quiero que vengas porque yo quiero ver a mi esposa, me dijo. Y yo lo castigué. 15 días no lo fue a ver. Cuando yo regresé después de 15 días le dije, y me dijo, ¿por qué no has venido? Estaba llorando. Yo le dije, tú me dijiste que no viniera, pero estoy aquí ahora para darte la palabra. ¿Sabes lo que pasó con ese hombre? El hombre, un día, él tenía demonios. Y hasta ese momento no se había manifestado ningún demonio, a no ser que la enfermedad que tenía, que después entendí que era un espíritu de enfermedad, porque hasta ese momento no sabía. El hombre una madrugada se tiró de la cama, él no podía moverse, pero él se tiró de la cama y se arrastró como una culebra por el piso del hospital. Los enfermeros y las enfermeras trataron de cogerlo y era tanta fuerza que él tenía que no sabían qué hacer. Para esto, antes de tirarse de la cama, él había roto el vidrio de la ventana. Y el que estaba en el cuarto con él era un hombre que tenía un problema del corazón, lo habían operado del corazón y no podía tener impresiones. Y este hombre se había bajado de la cama y asustado estaba mirando todo lo que hacía y lo tuvieron que amarrar. Cuando yo llegué, le habían dado el tratamiento del sueño y estaba amarrado el hombre. Y yo le decía a él, dormido, José, despierta, le dije, acorda, en un nombre de Jesús. Y él abrió sus ojos y dijo, estoy ruin, me dijo, estoy mal. Yo le dije, no, le dije, cuando en eso veo en la puerta, estaba el señor este que lo vio perder el corazón, me dice, tiene que venir uno grande, me dijo. Como decía, ¿usted qué hace acá, no? Para ayudarlo a él,
tiene que venir uno grande, me dijo, un macumbero, me dijo, un espiritista. Yo le dije, el que tenía que venir ya vino hace 2000 años. Jesucristo es el hombre fuerte. Él es el Dios todopoderoso. Y el hombre me miró y me dijo, no, sí creo en Dios, me dijo. Yo sí creo, me dijo, en Dios. Ya le dije, Señor, voy a seguir hablando con él, comencé a hablar con él. Pero el tiempo pasaba y parecía que la palabra de Dios no hacía ningún cambio en ese hombre. Una mañana llegó el médico y dijo, va a tener que irse para su casa. Y él dijo así, si Lázaro estaba muerto, estaba en una tumba, apestando, dijo, 4 días. Y bastó que solamente Jesús le dijera, Lázaro, sal fuera. Ahora el Señor me dice a mí, José, levántate, sal fuera de esta cama. Entonces él hablaba fuerte a los médicos, le decía a los médicos pensaban que había perdido la cabeza. Y él dijo, en el nombre de Jesús, porque Jesús venció por mí, yo me levanto de esta cama y salgo de acá. Y ahí se levantó. Y comenzó a saltar en todo el cuarto y comenzó a correr, le pusieron de apodo Lázaro. Ese hombre se fue a la iglesia y en la iglesia ¿cómo alababa? Y decía, el Señor me sanó, pero yo me había enterado recién que Él me había sanado. Él ya me había sanado. ¿Y cuántos de ustedes están esperando que el Señor haga algo? Ya no va a hacer nada. Ya te sanó. En Jesús estás sano. Vive como un hombre sano, como una mujer sana. Y echa las obras del diablo para afuera de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Vamos a ver después que Él ha obtenido por nosotros, dice la palabra, una eterna redención. El precio que Él pagó, lo pagó con su propia vida y nos dio vida en Él. Amén.